7 de la mañana, 16 minutos. Y uno de los servicios más demandados, sobre todo aquí en la capital, es el servicio de transporte público que en los últimos años está bajo la responsabilidad de la empresa MiBus. Hoy con nosotros Carlos Sánchez Fábrega, presidente de la Junta Directiva de MiBus y gerente general de esta empresa, que le doy la más cordial bienvenida. Don Carlos, un placer tenerle con nosotros. Bienvenido de vuelta a este informativo. Nos acompañó durante su gestión en el gobierno del señor Varela. Usted estuvo al frente de esta empresa. Y sí conocer, bueno, primero la pregunta obligada, ¿qué lleva al señor Sánchez Fábrega a regresar a esta posición? Muy buenos días, Castalia. Bueno, es un placer estar contigo otra vez. Vivimos unos meses, años grandes en ese periodo tratando de hacer algo que nunca se había hecho, que era estatizar una empresa privada, y se logró con relativo éxito. ¿Por qué estoy aquí? Yo creo que yo tengo un par de amigos que le hablaron al oído al señor presidente, le contaron de mi experiencia y él decidió apostar por la experiencia. Y le agradezco muchísimo la confianza de que, dada la experiencia previa que tuve, elimina la curva de aprendizaje y podemos hacer un proceso de mejora más rápido en la recuperación de MiBus. Creo que esa es la razón de fondo, y agradezco la confianza y esa experiencia que ganamos en esos 3 años haciendo la operación, de hecho se demuestra porque ya desde previo a la transición entendía claramente cuál era la situación. ¿Cuál es la situación en la que encuentra usted esta administración de MiBus? A ver, yo la resumo en 2 temas. Un tema es la falta de buses, obviamente. Nosotros tenemos 1.436 buses, de los cuales hay 215 que ya están apartados permanentemente, que ni siquiera se consideran en la programación. Y de esos que quedan, los 1.200, se está trabajando con una suma que cuando yo entré estaba en alrededor de 600 buses. Más de la mitad de los buses están parados, no estaban disponibles. Y estos no estaban disponibles por problemas de repuesto, básicamente. La mayoría de ellos era por problemas, el famoso problema de los aire acondicionados. Pero ninguna empresa puede dar el servicio y mantener la calidad del servicio operando con 600 buses de los 1.400 que tiene. Y ese es, a mi manera de ver, el problema de fondo. Y es la tarea más importante, subir de 600 a por lo menos 900 buses en cuestión de 90 a 120 días. Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia dejaba claro que el proceso de compra de las piezas que se requerían no era tan tedioso como se había manejado en la pasada administración y que la norma le permitía hacer algunas compras directas. Basado en ese fallo último de la Corte, ¿cuál es el procedimiento ahora para poder agilizar ese proceso de compra? A ver, antes de entrar en eso, yo quisiera agradecer a los proveedores, es decir, aparte de la situación, el segundo tema era la situación financiera presupuestaria, ¿no? A MiBus le enredaron el presupuesto, le disminuyeron las partidas. Nosotros no tenemos partidas suficientes ni para combustibles ni para repuestos. Y ¿esto qué quiere decir? Que aunque tuviésemos dinero, no podemos porque no hay cupo presupuestario para hacerlo. Y ese cupo presupuestario que nos quitaron fue dirigido a otras instituciones para otros propósitos y con los otros gastos. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Se redujo ese presupuesto? El presupuesto se bajó en 40 a 50 millones de dólares en el último periodo, en los últimos 2 años, 23 y 24. Esos fondos fueron redirigidos a otras instancias del gobierno, pero los redujeron en lo medular, en la capacidad de adquirir repuestos y en la capacidad de adquirir combustible. Si no hubiera sido por el apoyo de los proveedores de fondos, en especial el combustible, MiBus no estaría operando hoy. En combustible debemos 19 millones de dólares. Y eso, en el fondo, creo que es un reconocimiento al apoyo de los proveedores, salvo el problema de los aires acondicionados de despacho. El resto de los proveedores se han portado a la altura y, a pesar de la presión presupuestaria y la presión financiera, han seguido entregando repuestos. O sea, solo en combustible debemos 19 millones. Anoche envié una información que se me solicitó donde la deuda de MiBus asciende a 42 millones de dólares al 30 de junio. ¿Van a solicitar aumento de ese presupuesto? Obviamente, primero tenemos que hacer cupo presupuestario para poder entonces correr los fondos, ¿no? Nosotros no podemos recibir fondos y pagar si no tenemos cupo presupuestario.
Entonces, la primera tarea es organizar el presupuesto. Vamos a hacer algo, don Carlos. Voy a ir con Darío Fernández, quien hoy amanece precisamente muy cerca a este patio donde se encuentran los buses, pero sobre todo a la zona paga de los Andes, donde los usuarios siguen esperando por largo tiempo ese servicio de transporte. Darío, cuéntanos. Castalia, amigos televidentes, porque en medio de esa falta de presupuesto, de la falta de autobuses, del entuerto legal, se encuentran los usuarios del transporte público, como ya lo hemos dicho anteriormente, en todas las zonas pagas y a través de cada una de las paradas ordinarias de esta red de transporte masivo. Pero imagínese usted, hoy estamos aquí en la zona paga de los Andes. Algunos estudiantes que llevan incluso contra el tiempo hacia sus centros escolares han tenido que utilizar chivas, agolparse para utilizar este sistema de transporte del que se supone deberíamos de ir saliendo para poder llegar a tiempo a su centro escolar. Asimismo ocurre no solo a los estudiantes, sino también a personas que van a citas médicas y que van incluso a alguna entrevista de trabajo, incluso también ya a su sitio rutinario en donde realizan sus labores. Están solicitando ya desde hace varios meses que de una vez por todas alguien le coloque el cascabel al gato y que se pueda continuar con este proceso de licitación, se compren las piezas y los buses se pongan a rodar. Yo creo que desde que llegó lo que no haya buses, el transporte no ha sido muy regular. O sea, aquí te dejan esperando, te llegan 3 en 5 minutos y te dejan esperando 15 o 20 minutos para los siguientes 3. Entonces aquí se forman largas filas y cuando llegan se van vacíos, como el que está aquí, el que acaba de llegar. ¿Qué esperaría usted de las nuevas autoridades, del nuevo director de la empresa de transporte? Como antes que llegara eso, que no habían porque no habían piezas, era bastante regular, o sea, salía uno cada 5 minutos. Y tú podías hacer la fila durante 10 minutos, pero te ibas sentado, te ibas seguro. Que están peor que antes, que demoran demasiado, como media hora, 1 hora. Y estamos en problemas, hay que agarrar las chivitas. ¿Y cuánto gasta en la chivita? 50 centavos. Sí. ¿Es un cuara más entonces? Es un cuara más, sí. Estamos mal así. Estamos esperando algo bueno y está poniéndose peor. Es la descripción de los propios usuarios del transporte público aquí en la zona paga de los Andes, pero también nos han hecho un llamado de atención por lo siguiente. Vamos con la cámara de Roberto Caballero a mostrar rápidamente cómo se encuentran las instalaciones alrededor de esta zona paga, no solo aquí, sino también más adelante, pues llena de herbazales, algo que preocupa a quienes pasan por aquí todos los días a utilizar la zona paga y también el metro de Panamá, y se preguntan pues en manos de qué autoridad está pues esta parte del mantenimiento en los alrededores de las zonas pagas. Darío Fernández Guerra, TVN Noticias. Gracias, Darío. Sin duda, mucha expectativa. Don Carlos, yo quiero retomar una declaración que dio el señor Mulino cuando anunciaba que lo había escogido usted. Y él dijo esto: Carlitos, lo único que quiero es que eches a andar esos buses y después veremos cómo concesionamos eso más adelante. Primero hay que arreglarlos y ponerlos a andar. Y es lo que la gente espera en este momento, los miles de usuarios. ¿Qué debe pasar en este momento? Y retomando un poco, 42 millones de dólares en deuda y una reducción en el presupuesto que se aplicó en esta administración pasada. O sea, mira, ¿qué cosas primeras va a hacer usted? Lo que estamos haciendo, básicamente, ya en esta semana hemos puesto 85 buses adicionales. Nosotros recibimos un paquete de repuestos de Verspatcher del área administrativa la semana pasada, hace 10 días antes de que yo entrara, y de esos ya hay 85 buses adicionales. Es más, con esos buses adicionales estamos reforzando las rutas que salen de los Andes por Tumbamuerto, que es la que más demanda tiene. Hemos metido hoy, hay 25 buses adicionales en esa ruta para reforzarla, y ese es el camino, es decir, ir sacando de los buses parados, ponerlos a andar y meterlos en la zona, en las rutas en que hace falta. Mi misión, como lo dijo el presidente, es echar a andar a la mayor cantidad de buses posible en el menor tiempo posible. Es decir, mi aspiración es para finales de agosto tener no 85, sino 200 buses adicionales trabajando, de manera que pudiéramos estar operando, golpeando alrededor de 800 buses diarios, que es 200 buses más que los 600 con los que comenzamos. Con eso ya podemos mejorar un poco la calidad. Le cuento, sí. Usted lo sabe mejor que yo, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto es un problema complejo, muy difícil de la noche a la mañana lograr que el cambio se dé. Esto va a ser gradual, poco a poco. Le pido perdón a los usuarios por la falta y la calidad del servicio,
pero les pido también paciencia. Esto se va a resolver, tengan la seguridad. A paso firme vamos a ir resolviendo el tema. Ahora bien, ¿cómo queda el tema con las empresas que llevaron este proceso de compra de esas piezas hasta la Corte Suprema de Justicia? A ver, O sea, la realidad, Castalia, es que hay un contrato que la Corte ha declarado válido y que Mibus tiene que cumplir con él. Nosotros, nuestra estrategia va a ser hacerle frente al contrato, hablar con el proveedor, pasarle las órdenes del proveedor y esperar que el proveedor cumpla. La impresión que tenemos es que el proveedor tiene dificultades para poder cumplir con el objeto del contrato, pero eso es un tema del proveedor, no es un tema nuestro. Por lo tanto, nosotros haremos nuestra parte. Ese contrato tenemos que respetarlo y está ahí. Pero no podemos amarrar ni a Mibus ni al servicio a la exclusividad de ese contrato y a la protección de ese contrato. Nosotros tenemos que buscar otras maneras de traer los repuestos y las vamos a buscar trayendo los repuestos en paralelo, respetando el contrato, pero en paralelo por otras rutas para poder arreglar los buses. O sea, pero no podemos seguir prisioneros de ese contrato que tiene dificultades de cumplimiento. Porque aquí, para entenderlo de la mejor manera y que la gente lo entienda, la empresa que se ganó la licitación no la puede comprar directo al distribuidor. O sea, hay una exclusividad del distribuidor de esas piezas. Eso es lo que me han dicho. Es decir, la información que yo tengo es que el que se ganó el contrato no está en posiciones de que el fabricante de los repuestos se los venda. Eso es lo que yo sé. Pero el contrato sigue siendo válido, por lo tanto él tiene que demostrar si puede o no puede cumplir con el contrato. Ahora bien, ahí el fallo de la Corte también habla de que va a primar siempre la necesidad de los miles de usuarios. Claro. Es un sistema de transporte masivo que no se puede secuestrar por el conflicto de dos empresas. Así es, y tengan la seguridad que estamos dando los pasos, así como llegó ese paquete de $800,000 la semana pasada. Se está programando otro paquete que debe llegar a mediados, los primeros días de agosto, y así nos vamos a ir poco a poco avanzando hasta que vayamos resolviendo, mientras el contrato grande de alguna manera o funciona o se termina. Mientras trataba de responder a los cuestionamientos del por qué había desmejorado el servicio en la pasada administración, el señor Campana aquí en este noticiero en más de una ocasión admitía que el modelo de negocio de Mibus no da para más y que hay que cambiarlo y que no podemos seguir dependiendo de un subsidio estatal o de los presupuestos que vienen del Estado. O sea, en esta administración están ustedes evaluando qué modelo administrativo o de financiamiento debe darle continuidad a la mejora de este servicio tan importante para el país. Pues mira, Castalia, puede ser que el modelo haya que revisarlo. Pero si el paciente está en cuarto de urgencia, se está desangrando, hay que resolver al paciente primero. Y eso fue lo que yo le dije al señor presidente, porque al final de la línea el modelo hay que revisarlo. Si este modelo para el Estado tiene dificultades de financiamiento por la estructura del subsidio y una serie de cosas, hay que revisarlo. Pero en este momento la urgencia es atender al paciente. Y hay compromiso de parte del gobierno que dirige ahora el señor Mulino de que pasado mañana nosotros también no nos vuelvan a recortar el presupuesto para una empresa tan importante para la ciudadanía. Por supuesto, yo recibí todo el apoyo ofrecido por el señor presidente de que esta situación hay que resolverla. Y la vamos a resolver antes de final de año. Y cuento con el apoyo de él y recibí también el apoyo de los ministros claves en el sentido de que, Carlos, dinos cuál es la situación y vamos a ayudarle y vamos a resolverla. Bueno, en este momento repasamos entonces, hasta la fecha se han podido recuperar 85 buses. Sí. ¿Y pretenden ustedes en qué tiempo tenerlos el resto? Todas las semanas estamos entregando de 15 a 20 buses adicionales nuevos de los que están parados. Estamos en espera de un lote adicional de repuestos de aire acondicionado para poder llevar esa cantidad a 200 buses. No puedo dejar algo por fuera. Darío Fernández cerró su pase desde los Andes señalando una queja recurrente. Y yo decía, al final siempre a mi bus le cae la teja. A mi bus le cae la teja por el estado de las paradas, por la falta de lugares dignos donde la gente espere el servicio y por las condiciones paupérrimas en que se encuentran en las áreas donde están, por ejemplo, en las zonas pagas. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes para poder sumar a las otras autoridades que tienen que ver y tienen que deber tener responsabilidad con el tema del transporte público? Fíjense que el sistema de transporte público de la ciudad es un ecosistema complicado. El bus en la calle es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. El tránsito es responsabilidad del tránsito.
Las aceras y las paradas son responsabilidad de los municipios. Nosotros no nos compete la condición de las paradas, es el municipio. Por eso tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos, los municipios, MIBUS, el tránsito y el Ministerio de Obras, como todo un conjunto en que el sistema funcione como debiera funcionar. Nosotros somos responsables de la situación de las zonas pagas, dentro de las zonas pagas, porque ese es el acuerdo que tenemos con la ATTT. Pero fuera de las zonas pagas es un tema ya municipal, y sobre todo el acceso a las zonas pagas y el acceso a las paradas. Las aceras, es importante que los municipios destinen recursos y esfuerzos en esa dirección. Quiero agradecerle a Carlos Sánchez Fábrega, él es el gerente general de MIBUS y presidente de la Junta Directiva de esta empresa, por esta primera entrevista. Sí. Éxitos en su gestión, don Carlos, y por acá siempre a la orden para poder compartir a tiempo la información que siempre sea necesaria para los miles de usuarios de este sistema de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, semana. muchas gracias a los usuarios y perdón, les pido perdón y les pido paciencia, lo vamos a resolver, tranquilos.